Bendiciones, mis amados hermanos. Señores, hoy vamos a ver quiénes van a resucitar. Para que ustedes estén claros, los que no conocen la Biblia y los amados hermanos que la conocen, la causa por la que yo soy cristiano es porque Cristo me prometió que yo resucitaría en su venida. Si es que no estoy, porque puedo estar y ser levantado, dice la palabra, 1 Tesalonicenses 4:16. Pero la única causa por la que yo soy cristiano es porque se me prometió la resurrección. Y es que existen muchas culturas y muchos mesías que van a venir en muchas culturas. Y aquí podemos mencionar algunas para que nosotros vayamos sabiendo que existen muchos. Pero vamos a ver. Dice que el budaísmo espera, el hinduismo espera a Kalki, el séptimo avatar. El budaísmo espera a Maitreya, el quinto Buda, mis amados hermanos. El judaísmo espera la primera venida del Cristo. Ellos entienden que Cristo no ha venido todavía, que ese que vino no es nadie. El islamismo espera a su primer profeta. Y los mayas esperan a Kukulcán. ¡Ay, santo! Los aztecas esperan a Quetzalcóatl. Ay, 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 ay. Y los incas esperan a Quiracucha. O sea, mucha cultura esperando muchos mesías. Sin embargo, la mayor parte de estos mesías y estos dioses, porque la Biblia habla de muchos dioses que existen, ninguno de estos mesías hablaron, muchos ni siquiera reales, muchos nunca hablaron, muchos nunca llegaron a la tierra. Pero los que vinieron, si vino alguno y vivió, y no quiero mencionar nombre para no herir sensibilidades, nunca se habló de la resurrección de los muertos. El único que habló de resucitar, de la resurrección de los muertos fue Jesús, que él dijo de su propia palabra: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Wow! ¡Santo! O sea, este hombre te promete la resurrección si tú crees en él y si tú comienzas a llevar una vida de justicia, Porque ni siquiera los judíos en la Torá, hay algunos libros que hablan de la resurrección, por ejemplo el libro de Daniel, pero en donde se da detalle es en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, que deja a sus discípulos, y el apóstol Pablo explica con detalle cómo y de qué manera y en qué circunstancia va a ser que los muertos van a resucitar. Esta es la causa por la que de manera clara y detallada se explica aquí la resurrección de los muertos y nosotros la podemos ver. Ninguno de estos mesías de esas culturas te hablan de la resurrección de los muertos. Sencillo, por una razón, porque ninguno de ellos resucitaron. Los que estuvieron vivos, como el Buda y compañía por acciones, todos descansan en una tumba, pero no resucitaron al tercer día. El único que no está en tumba, el único que no tiene tumba, es el Padre Celestial que está en el cielo, el Señor Jesús. Es el único que no tiene una tumba. Pero después todos estos dioses, los que estuvieron vivos, muchos son fantasía. Los avatar no estuvieron en la tierra. Esos son productos de la imaginación de los hombres, creados dioses, y están esperando a su séptimo avatar, qué sé yo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que Jesús nos dejó, porque Jesús tenía una base teológica a través del cual nosotros debíamos de creer, que se llama su palabra, y que en los últimos tiempos va a ser abolida, por eso tenemos que escudriñarla en este tiempo. Entonces, en su palabra Jesús nos deja un mensaje claro, a través del cual nosotros tenemos una visión de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15. Aquí Jesús detalla y arroja luz a los que están confundidos con relación al arrebatamiento. Y cuando digo al arrebatamiento es porque este acontecimiento, escuche bien, de la resurrección y el arrebatamiento es es el mismo día. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados. 1 Corintios 15, capítulo 23. Vámonos allá, mis amados hermanos. Pero vamos
a orar un poquito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque permite que vengamos aquí a explicar sobre tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros recibimos todo lo que la promesa que el Señor nos da. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Está hablando aquí de la resurrección. Cristo, la primicia. Luego lo que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando lo que son de Cristo en la venida del Señor. Eso es cuando nosotros en lo que son arrebatados y lo que son resucitados juntos. Y luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Dice aquí, amados hermanos, que es preciso que el Señor reine. ¿Cuál es la situación por la que presenta, según nos dice Apocalipsis 24? Dice que Cristo viene a la tierra, se lleva a su pueblo, resucita a su pueblo y entonces instaura, no se lo lleva, lo deja aquí mismo. Entonces desciende e instaura un gobierno de 1000 años. Dice, y reinaremos con Cristo, Apocalipsis 24, y reinaremos con Cristo 1000 años. Pero en el periodo del gobierno de los 1000 años, dice la palabra que habrá todavía la muerte, existirá. Dice que un niño morirá de 100 años. Lo que significa que todavía la muerte no está puesta sobre el dominio de Jesús. Todavía va a existir la muerte. Porque todavía Satanás existe. Satanás va a ser echado en un lago, en el abismo. El abismo es una prisión para demonios. Y entonces Satanás dice que después del gobierno de los 1000 años de Cristo será suelto por un poco más de tiempo y entonces Satanás vendrá a atormentar a las naciones de nuevo y muchos morirán. Y la palabra de Dios nos dice aquí que esa última resurrección, que es la resurrección, la segunda resurrección, que es la resurrección de los que se pierden, se produce luego de que Satanás es echado al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta, y entonces aquí viene el dominio y viene el postrer enemigo que será vencido, que se llama la muerte. Vencido la muerte, vencido Satanás, entonces viene el juicio del gran trono blanco. Y en esta circunstancia es que resucitan los impíos, los que no creyeron en Cristo, los que se perdieron, los que andaban en mentiras, en engaño, en odio, las mujeres que se estaban matando a los niños en el vientre, sacándose los muchachitos que Dios le dio con propósito para que fueran profetas, ellas los mataban en el vientre. Los impíos, los que andaban de acuerdo a su propia concupiscencia, los que andaban en mentira, en engaño, los que nunca creyeron en Cristo, los que solamente creyeron en su propio dinero, en su propio ego, los políticos mentirosos que solamente andaban robándole a los otros, los que se venden a los políticos, que son como si fueran apóstatas. Incluso muchos cristianos perecerán aquí en el horno de fuego porque no creyeron a la voz del Padre, sino que andaban de acuerdo a sus propios deseos carnales. Padre, bendito sea el Señor. Esta segunda resurrección del juicio del gran trono blanco va a juzgar a todos los muertos que se pierden. Qué sé yo, yo pienso que aquí pudiera haber alguien que vivió dentro del milenio de Jesús y que haya muerto dentro del milenio de Jesús y que aquí sea juzgado y llevado al cielo. Pero los que vienen de atrás, los que vienen desde este tiempo hasta la segunda resurrección, dice que la segunda muerte los matará. Dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la resurrección de los salvos, la resurrección de los santos, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ello. Esto lo estoy explicando de manera clara, porque esta prédica no es solamente para que los impíos se arrepientan, para que no vayan a aquel lugar de tormento donde estaba la bestia y el falso profeta, y aquel lugar del lago de fuego donde será quemado con fuego y azufre. No, no, no. Arrepiéntase y acepte al Señor, porque esa es la segunda resurrección. Ahí usted irá como zombie y le dirá al Señor: Señor, yo mentí, Señor, yo engañé, yo me saqué tanto muchacho. Y entonces el Señor le dirá: apartado de mí,
al lago de fuego, le dirá el Señor. Pero también esta prédica es para los amados hermanos pentecostales que no entienden sobre el arrebatamiento, lo entiendan, porque es preciso que yo explique que, según dice Primera de Tesalonicenses 4:16, la resurrección y el arrebatamiento es un mismo día. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, juntamente. Es el mismo acontecimiento. Entonces, si hablamos, ¿cómo ustedes se dan cuenta cuándo es el arrebatamiento? Bueno, si saben y aprenden cuándo es la resurrección. Hay muchos libros que nos hablan de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Juan dijo Cristo a Marta, yo lo resucitaré el último día. ¿Cuándo es la resurrección? El último día antes de la venida de Cristo. El último día antes de que Cristo venga. Cuando Cristo viene, ese último día son resucitados todos los muertos. Primera de Tesalonicenses dice que la segunda venida de Cristo, o sea, los que hayan quedado hasta la venida del Señor, el arrebatamiento y la resurrección se produce el mismo día. El que no quiere entenderlo, amado, I'm sorry, sigan en su ignorancia, sigan predicando en las iglesias que se van antes, cuando la Biblia no dice eso. Eso solo han inventado algunos pastores para no meterle miedo a la iglesia, porque ya a mí me dieron luz de eso. No quieren predicar que la iglesia va a pasar por la tribulación para que no se asusten. Eso es un evangelio mentiroso. Pablo dice que hay que predicar la sana doctrina, la que está en la Biblia, no la que usted se inventó, ni la doctrina que se inventaron un grupito y la impusieron. No. Y con esto no quiero decir que la iglesia vaya a pasar por tribulación, porque quiero decir esto bien claro. El hecho de que la iglesia se vaya después de la tribulación no significa que vaya a pasar por ella, porque dice que serán sellados los santos de Dios. Ahora también dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, sí va a haber tribulación y sí le van a cortar la cabeza, como dice Apocalipsis 24. Estos fueron los que salieron de la gran tribulación. Entonces se han inventado un sinnúmero de doctrinas que no coordinan con lo que es la resurrección de los muertos. Si usted analiza y estudia bien en qué consiste la resurrección de los muertos, va a saber sobre el arrebatamiento. Entonces, mis amados hermanos, esta resurrección de los muertos, también Pablo nos habla en 1 Corintios 15:51, que comienza hablando aquí en 1 Corintios 15:23 y sigue hasta el 51, y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pablo dice que la resurrección se produce al final de la trompeta. Cristo dice en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero Cristo viene hablando de la gran tribulación primero. En Mateo, fíjense, lean el contexto. Porque vi que un amado me dijo, no, pero aquí habla de la tribulación, no de la gran tribulación. Amado, leas el contexto completo, que Cristo viene hablando y habrá una gran tribulación, dice algunos versículos atrás, cual no la ha visto ni la habrá jamás. Y posteriormente dice, y luego de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, la potencia del cielo caerán y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. En ese momento resucitarán todos los muertos, dice, el día que Cristo venga, resucitarán los muertos y serán arrebatados todos los muertos. No hay muchos acontecimientos, hay un solo acontecimiento y se produce el día de la venida de Cristo. Si usted es una de esas culturas que creen en los avatar, si usted es una de esas culturas que creen en otros dioses, sepan que ningún dios nunca prometió la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Esto tiene su explicación. Porque el único que resucitó de entre los muertos fue Jesús. Vino a la tierra, predicó el amor, resucitó muerto, hizo un milagro y por encima de eso, después que entregó su vida, al tercer día resucitó de entre los muertos, mis amados hermanos. Entonces, como Él resucitó, Él prometió a su pueblo que nos resucitaría a todos en el postrero de los tiempos. Entonces, sin ningún avatar y sin ningún Buda que resucite, te va a resucitar a ti, entonces no vamos a creer en Cristo, que nos prometió resurrección, y no solamente que lo prometió, sino que Él resucitó como primicia, que es lo que dice aquí 1 Corintios 15, como primicia de que nosotros seremos resucitados y como garantía, mis amados hermanos, de que nosotros seremos resucitados. No nos engañemos.
Entremos a las escrituras porque será desaparecida en los postreros de los tiempos, porque lo que detiene al anticristo es las escrituras. Cuando venga el anticristo no habrá escritura, porque aquí hay tanta doctrina que se nos ha dado que hay que explicar las cosas como son. Aquí léase cómo va a ser el proceso de resurrección. Ahí está claro. Vuelvo y le digo, porque esto está claro, esto va para los pentecostales, que no saben cómo va a ser el arrebatamiento. Bueno, pues aquí hay una luz. Aquí está en Primera de Corintios, bueno, la resurrección se me fue, amado, porque esta computadora se fue lejísimo. Primera de Corintios 15, 17 me parece que es. Mira, aquí está. Primera de Corintios 15, 27. Porque toda la cosa la sujetó a sus pies. No, Primera de Corintios, aquí está. Primera de Corintios 15, 23. Ok, se lo voy a leer. Es interesante que esto lo veamos. Dice, es interesante que lo veamos esto. Dice, pero cada uno, está hablando de la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, la primicia, o sea, la resurrección de Cristo. Luego, lo que son de Cristo, pues como dice Primera de Tesalonicenses, lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, ese es el juicio del gran trono blanco. Cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine, está hablando del milenio, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será vencido será la muerte. Métase ahí, escudriñe Primera de Corintios 15, 23 y póngase a leer de ahí para allá. Y usted verá que va a encontrar se va a arrojar luz a su mente. Y toda esa doctrina que ustedes le han dado en su iglesia, la iglesia se va antes y será arrebatada. Todo eso la Biblia no lo dice. Métase usted a la Biblia. Olvídese de lo que le están diciendo de los púlpitos, que lo están doctrinando de acuerdo a sus propios deseos. ¿Por qué lo están doctrinando así? Bueno, porque no le conviene a muchos pastores que la iglesia sepa que va a pasar por tribulación, porque se sale de la iglesia. Para que estemos claros, eso es lo que está sucediendo. No se dejen doctrinar, métanse a la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque todas las cosas las pusiste en el orden como es. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.